en el tema, ¿ok? Las lesiones cervicales no cariosas generalmente comienzan en el margen libre de la encía. Normalmente se acompañan son varios tipos, pueden estar combinadas, pueden ser individuales, pero es común que veamos este tipo de lesiones que se extienden hacia el surco gingival. Podemos verlas así. Hay pacientes que tienen lesiones en esta zona muy leves, otras que son muy marcadas. A veces incluso nos cuesta trabajo verlas, como en este caso es un paciente que si no te pones a revisar bien, a veces las pasas desapercibidos, ¿no? ¿Y qué es lo que las causa? Tenemos varias causas. Son 3 lesiones las que están documentadas, como las lesiones cervicales que no son ocasionadas inicialmente por caries. La etiología de estas lesiones es importante conocerla. Es difícil, les decía, de diferenciar y hay varias cosas. Una de las causas que puede provocar este tipo de lesiones es el apretamiento. Cuando uno muerde, cuando uno aprieta muy fuerte, ya sea por estrés, por hábitos, lo que llamamos parafunciones, puede provocar este tipo de lesiones. Otra causa puede ser el consumo de alcohol. Y ahorita les voy a explicar un poquito más por qué. No es que nos haga daño realmente el alcohol directamente a los dientes. El problema del consumo de alcohol es el efecto que pudiera hacer al provocar acidez, reflujo, ¿sí? El consumo de alimentos ácidos, como por ejemplo esa salsa que sé que a los jóvenes les encanta, yo en casa la conozco como la salsa de la fea, ¿sí? Es una salsa muy rica con algunas cosas, pero bueno, es muy ácida. El consumo de limón también. Hay muchas personas que acostumbran a estar chupando limón y esto puede ocasionar un problema en los dientes a largo plazo. Todo esto no es inmediato, todo esto es paulatino. Otra causa común es cuando tenemos los hábitos de morder cosas que no son cosas normales, digamos. Esto se asocia mucho a el trabajo de las personas, a qué se dedican, qué están haciendo. Es común que veamos problemas, por ejemplo, en zapateros. Aquí en León la industria del zapato es muy socorrida. Entonces el zapatero, cuando está trabajando, el albañil, por ejemplo, el carpintero, acostumbra a ponerse los clavos en la boca, traerlos ahí. Las secretarias acostumbran traer clips, costureras, las agujas, etcétera, ¿no? Entonces, el traer algo en la boca probablemente en una vez no pasa nada, pero con el tiempo puede ocasionarte un problema. Es importante esto porque cuando le hacemos el diagnóstico a un paciente, cuando hacemos la anamnesis de ciertas situaciones, podemos preguntarle a qué te dedicas. Lo platico yo con mis alumnos y en ocasiones me dicen, oiga doctor, ¿y eso qué tiene que ver? A mí de qué me sirve saber a qué se dedica si yo voy a dedicarme a los dientes? Pues es muy importante a qué se dedica, porque precisamente este tipo de lesiones pueden estar asociadas a la actividad de los pacientes. Si el paciente veo que hay una lesión sospechosa en alguna zona cervical de un diente y no es por caries, trataría yo, antes de solucionar el problema, lo más importante es identificar y solucionar la causa. Debemos de solucionar las causas de raíz, la enfermedad, no la consecuencia. La consecuencia la vamos a arreglar, pero si no solucionamos la causa, va a volver a tener el problema. ¿Qué quiere decir esto? Un paciente que es una costurera y que tiene un problema de este tipo, yo llego y le pongo su resinita, y se la arreglo y le queda bien bonita. Pero si no investigué, si no me doy cuenta cuál es la causa, probablemente en poco tiempo llegue la paciente con la misma lesión o en otros lados, ¿sí? Si yo investigo y me doy cuenta que puede ser un mal hábito, tengo que hacérselo ver al paciente y para que el paciente trate de evitarlo.
Es común que le digamos al paciente: "Oye, ¿te muerdes las uñas? ¿Muerdes los clips o algo?", y el paciente diga: "No, no, nunca". Y ya empiezas a platicar, ¿a qué se dedica? Sigo con el ejemplo de la costurera, ¿no? ¿A qué se dedica? No, pues soy costurera y oiga, y cuando está haciendo, hago vestidos de alta costura y todo, y cuando está tomando medidas, no se pone los alfileres, ay, sí, cierto, los traigo en la boca. Y entonces va dándose cuenta de algo que se hace realmente de manera inconsciente. Y lo que va a pasar es que vamos a tratar de que el paciente vaya quitando esos malos hábitos. El apretar, el apretar también es un hábito muy común. Normalmente lo asociamos al estrés. Alguien me puede decir, es que yo no aprieto, yo en las noches duermo bien tranquilo. Y le preguntas, ¿a qué te dedicas? Soy fisiculturista y entonces voy al gimnasio, eh, ando en moto. Entonces tienes que ir pensando qué es lo que puede estar pasando. Una persona que levanta mucho peso, normalmente cuando lo está haciendo está apretando. Y a veces tienes que hacer algo en el momento que está entrenando. El que anda en motocicleta va también apretando por el estrés. Y así hay muchas situaciones. Ahorita estoy recordando casos de pacientes, ¿no? Que me he dado cuenta que tratando de encontrar, recuerdo un arquitecto, por ejemplo, le decía, es que yo duermo bien tranquilo. Digo, sí, y entonces, ¿por qué están estos desgastes en los dientes y esas lesiones? Me dice, no, yo duermo bien tranquilo, dice, y platicando, voy a la obra, voy a revisar lo que están haciendo los albañiles, y me hacen enojar, y entonces apriete y apriete. Entonces dice, ok, tu problema es que estás apretando en el momento del trabajo, vamos a tratar de solucionarlo. Y así, hay muchas causas que nos pueden ocasionar este tipo de lesiones, pueden ser ligeramente diferentes y, insisto, lo importante es tratar de identificar la etiología, qué es lo que la causa, para después poder pensar en la solución y evitar que vuelvan a tener ese tipo de problemas. Una de estas lesiones es conocida como erosión. La erosión es un proceso químico que se va a dar por efecto de ácidos, que no necesariamente son los ácidos bacterianos. ¿Qué tipo de ácidos pueden ser? Pueden ser ácidos que están en los jugos gástricos, que están en los alimentos. Depende también aquí qué tanto y qué cantidad de ácidos, qué tipo de ácidos y qué frecuencia están tocando esos dientes. Les platicaba, puede ser mucho asociado con la actividad del paciente. Como vemos aquí, por ejemplo, pacientes que son catadores de vino, pacientes que están con contacto con químicos, que por algo los están, aunque no los traguen realmente, pasan en su boca y esos ácidos pueden estar afectando el esmalte de los dientes. Las cuestiones intrínsecas como los jugos gástricos. Les hablaba yo del alcohol. Es común que una persona que consuma alcohol en cantidades ya no tan moderadas tenga problemas de reflujo, de vómito. Entonces, esos ácidos gástricos son demasiado erosivos y entonces van a salir a la boca. Y lo que está pasando es que ese ácido te va a destruir parte del esmalte. Es muy común también que se detecten problemas psicológicos con este tipo de lesiones. Nosotros como dentistas nos damos cuenta de muchas cosas, ¿eh? Podemos ver un paciente y detectar incluso, voy a ser bien exagerado, ¿eh? Hacer algo que puede llegar a salvar la vida de un paciente. Hablando de esto, van a decir, ay, sí, ¿eso qué quiere decir? Sí, podemos nosotros detectar un paciente con bulimia, ¿sí? Pacientes que acostumbran a provocarse vómito constantemente. ¿Qué manifestaciones hay? Las manifestaciones va a haber erosión en los dientes, principalmente en los dientes anteriores. Y como los ácidos vienen de dentro hacia afuera, normalmente este tipo de erosiones van a estar en las caras internas de los dientes, porque vienen de adentro hacia afuera. Puede ser insisto,
ácidos gástricos provocados por la alimentación, pueden ser provocados por problemas, me atrevería a decir, psicológicos como la bulimia. Bueno, se me fue el nombre ahorita. Los pacientes que vomitan, es anorexia y bulimia, ok. Entonces, puede provocar esto y nosotros nos podemos dar cuenta, podemos verlo, podemos ver un paciente. Normalmente este tipo de problemas a veces es en pacientes jóvenes y es muy raro ver un paciente joven con desgastes similares a lo que vemos en la fotografía del lado izquierdo o más severos. Entonces dices, algo está pasando. Si tu paciente es un paciente mayor, un paciente con problemas de trabajo, económicos, etcétera, etcétera, pues sí, bueno, puede tener reflujo. Si es un paciente que le gusta mucho la fiesta, puede decir, bueno, tiene un problema a lo mejor puede ser no que le guste la fiesta, puede ser un paciente que tenga secuelas de alcoholismo, por ejemplo. Entonces puedes ver eso. Pero un paciente joven que tenga este tipo de lesiones te está diciendo algo. Tú te puedes dar cuenta de algo. No vas a ser el médico, no vas a ser quien lo va a curar. Tú puedes ver la causa y después tratar de dar soluciones y cómo evitar, incluso canalizar. Bueno, normalmente en la erosión vas a encontrar áreas lisas, redondeadas, de pérdida de sustancia. Puede ser tan severa que ves casi la dentina. Y entonces, si la dentina está, digamos, casi expuesta, pues obvio hay sensibilidad. Y si hay sensibilidad, si casi no hay dentina, el paciente es susceptible a ser atacada por caries, por más cosas, ¿ok? Puede ser que el paciente llegue y te pide un blanqueamiento porque sus dientes se ven cafés, se ven amarillos. Y a lo mejor lo que está pasando es que sus dientes están amarillos porque ya casi no tienen esmalte. Entonces, las cosas te van llevando muchas cosas. Te van llevando a lo importante es que detectes cuál es la causa, tratar de identificarla, que les digo, no es fácil. Cuando el flujo salival aumenta el efecto de los ácidos, y si la saliva es menor, el ácido está más tiempo en la boca. Entonces, bueno, la cantidad que está el ácido en boca, pues va a ser el efecto. Lo podemos entender tan sencillo como cuando hacemos una resina, hacemos lo que llamamos grabado ácido, le ponemos ácido grabador y lo que estamos haciendo es desmineralizando ese esmalte. Pues imagínense que estamos desmineralizando el esmalte durante muchos años de la vida con diferentes ácidos y aparte le tallamos con el cepillado, con el alimento, etc. Ok. Otra de las lesiones cervicales no cariosas es la afracción, o conocida también como atrición. Lo van a encontrar de las dos formas. Esto es un proceso mecánico que ocurre por la flexión del diente bajo las fuerzas oclusales, ¿sí? Y principalmente se da por parafunciones como el bruxismo, igual con el apretamiento. Les decía, las lesiones pueden estar combinadas. Ya les había platicado, si el paciente aprieta mucho, la flexión de los prismas del esmalte a nivel cervical hace que haya una fractura de esos prismas del esmalte. Y entonces se botan. ¿Y qué es lo que vemos? Una lesión muy bien definida, que lo que está pasando es que está rompiendo. Ahorita les voy a mostrar una imagen que lo va a hacer ver un poco más claro. ¿Cómo se ven? Pues se ven, generalmente están limitadas al área cervical, se ven esos surcos marcados, como lo vemos ahí, y se puede ver forma de cuña en la estructura dental. Normalmente se combina con la erosión también, pero podemos ver esos surcos que estamos viendo ahí, muy bien marcados, no hay caries, ese esmalte está incluso más calcificado. Si no hay la erosión, si solamente la fracción, es un esmalte incluso más duro, ¿sí? Porque precisamente ha estado el efecto, a veces queda esmalte, a veces ni siquiera queda esmalte y es dentina. Y esa dentina, les digo, se hace una dentina más esclerótica
por el tiempo que ha tenido con este problema y no es algo que sea de un día para otro. ¿Qué pasaría si yo no identifico la causa, no identifico qué es lo que está pasando y llego y le pongo una resina ahí? Va a llegar el paciente y va a decir, doctor, la resina se me cayó. Ya no voy a hablar de resinas ahorita, pero las resinas no se caen. Si se cae una resina es que algo pasó. Normalmente, si haces tu técnica correcta, las resinas van adheridas. Entonces, si una resina sale, es porque o se fracturó o fallaste en la técnica. Hay varias situaciones que hace que una resina se desaloje o se rompa. Y una de las causas puede ser esto. Precisamente este tipo de lesiones son muy difíciles si no identificas bien y a veces incluso identificando, a veces tienes que cambiar o ver diferentes estrategias de restauración. No son fáciles, ¿eh? No son fáciles porque las restauras, en el caso de la fotografía del centro, es menos problema porque tienes el mate alrededor, está más cubierto, checas, ahorita les voy a explicar qué tienes que cuidar, pero en el caso de la fotografía de la derecha de abajo, ahí tienes un poquito de más problemas y puede ser que pongas algo y se caiga y tengas que pensar en un plan B. Finalmente, la abrasión. La abrasión es un desgaste de la estructura dental que resulta por fricción de un material exógeno, un material externo, ¿sí? Que puede ser causada también por fuerzas mecánicas distintas a lo normal. Se fijan que se parece mucho a lo otro. La diferencia entre cada una de las tres es, es muy, muy tenue y están mezcladas. La que está más bien definida es la que es por procesos químicos. La erosión, bueno, se ve que está desgastando con un químico, pero la abrasión y la afracción se pueden confundir mucho y las causas pueden ser muy similares. Abrasión puede ser por fuerzas mecánicas distintas a la función normal, por sujetar cosas con los dientes, como pipas, clavos, lo que les acababa de mencionar en la afracción. En la abrasión también puede ser ocasionada por el cepillado traumático. La literatura te va a decir que el cepillado traumático no te provoca una afracción, sino una abrasión, porque estás abrasionando. También otros artículos y otra literatura te va a decir lo contrario y te lo mezclan, ¿sí? Entonces, aquí estoy tratando de darles un breve resumen de cómo lo podemos encontrar. Y también puede ser un desgaste dado por la edad. Esos pacientes que ya tienen los dientes muy, muy desgastados, entonces van a ver este tipo de características, ¿sí? Se desgastan las áreas cervicales, pero también se van a dar cuenta, esta va a ser una diferencia que con la afracción, que aquí se notan más los desgastes en las caras oclusales o incisales. El paciente a veces tiene los dientes planos, no hay guía anterior, no hay guía canina, no hay protección de grupo, porque el paciente aprieta y rechina por la edad. A lo mejor nos ha tocado ver pacientes o personas viejitos, grandes de edad, que tienen sus dientes planos completamente, que mastican, muerden y están planos, y a lo mejor tienen este tipo de desgastes en el cuello. Normalmente este tipo de desgastes, y cuando es por cepillado, la diferencia que te va a hacer tratar de diferenciar, válgase la redundancia, entre la abrasión y la afracción. Si decimos que la abrasión puede ser por cepillado, normalmente si estoy haciendo un cepillado traumático, en este sentido lo que conocemos como cepillado de violín, probablemente voy a hacer un desgaste en más de un diente, ¿no? Como se ve aquí en la fotografía, son varios. Si vemos en la anterior, en la afracción, si tengo una carga de oclusión en un diente, puede ser que yo tenga un problema en un diente y no en todos. Se puede dar también en un paciente que está bajo un tratamiento de ortodoncia y que en ese momento está teniendo contacto en algún diente por un tiempo, entonces si el esmalte está muy débil y la carga es mucho, pues puede estar provocando eso. Esa es una de las diferencias que podemos
encontrar. Y les decía, se puede combinar mucho con procesos químicos también. El doctor Gilberto Enostroza tiene varios libros. Uno de ellos habla de ionómeros de vidrio y otros de estética. Y bueno, de su libro bajé esta recomendación de tratamiento, ¿no? Él recomienda que se haga primero un análisis oclusal. Después que hagas una limpieza adecuada de ese diente, que hagas la selección de color, la anestesia, el aislamiento, la preparación dentinaria y la restauración. Estas fotografías son de su libro. Esta es alguna de la literatura que les quiero compartir. No se trata esto de cansarlos con información, con literatura. Hay artículos, hay otros libros que les hablan de lo mismo. La mayoría de los libros te van a decir cosas muy similares, ¿sí? Si alguno de ustedes desea ver alguno de estos términos, bueno, aquí les estoy poniendo algunas referencias. De hecho, unas incluso son viejas, ¿sí? No hay mucho cambio ahorita en tanto al diagnóstico. Hay diferencias en cuanto al tratamiento. Como resumen, entonces, vamos a tener la erosión, que va a ser por un proceso químico. Tenemos la afracción, o también conocida como atrición, o al revés, lo van a encontrar, que puede ser un proceso mecánico por una carga oclusal directa en ese diente. Y tenemos la abrasión. Para diferenciarla así bien fácilmente, puede ser, piensen en por ejemplo, el cepillado traumático, que son más dientes. Creo que con este ejemplo cortito podemos identificar las tres causas principales de lesiones cervicales que no están ocasionadas directamente por caries. Van a encontrar muchos casos que tengan una caries grande ahí y podemos confundirla. Vamos a suponer el caso de la afracción, que ya estaba ese defecto y aparte tiene caries. Entonces podemos nosotros llegar a tratar de solucionar el problema de caries y olvidar la causa. Y entonces va a fracasar nuestro tratamiento. Y así en cualquiera de los tres. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? La más importante es tratar de identificar, como les decía, la etiología y tratar de eliminar la causa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues podemos hacer un análisis oclusal primero. Después del análisis oclusal podemos decidir si es posible hacer un ajuste oclusal, si fuera necesario. Si el problema es de una parafunción, que el paciente está apretando, que son hábitos, pues lo más recomendable sería una guarda oclusal. No voy a hablar tampoco de guardas oclusales, pero un resumen muy rápido. La guarda oclusal lo que nos va a hacer es dos cosas. Uno, proteger que el diente no se siga desgastando. Yo prefiero que el paciente llegue con su guarda perforado y decirle, le voy a estar cambiando guardas, a estar poniendo resinas o cambiando dientes. Prefiero que llegue con un guarda perforado, desgastado, a que llegue con un diente roto. Muchas veces damos el tratamiento, colocamos un guarda oclusal y regresa el paciente y lo vemos con más desgaste, más problemas. Oiga, ¿y su guarda? Sí, me lo pongo todos los días. Regularmente hay que pedir que lo traiga. Entonces, cuando me enseña el guarda, me doy cuenta que está nuevo y a lo mejor se lo entregué hace 6 meses. Si ese guarda en un paciente que tiene bruxismo, apretamiento, está nuevo, es que no se lo pone. No hay vuelta de hoja. Ahí no me va a poder mentir. Mire qué bonito lo tengo, lo he cuidado mucho, está nuevo. Pues no, es el que no lo está usando. Sin embargo, si llega y lo veo rayado, desgastado, delgadito, fracturado, quiere decir que lo está usando y el guarda está haciendo su función. Esa es una. Y la otra función rápida que les comento de un guarda. El guarda lo que va a hacer, la musculatura de la boca sabemos que es una musculatura que tiene demasiada fuerza. Hemos visto programas de televisión donde llega una persona muy fuerte y con los dientes jala un coche, hasta un avión o un tráiler, ¿no? O sea, le agarran una
en una cuerda y lo jalo. Entonces, la fuerza que tenemos a nivel de los músculos de la masticación y por las dimensiones es tremenda. Puede llegar a romper un diente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Si el paciente está apriete y apriete y apriete, vamos a ver los maceteros más fuertes, más abultados. Vamos a ver el paciente que se ve incluso cara cuadrada. Se ven los maceteros fuertes. Y esto es como si el paciente estuviera levantando pesas. Entonces tiene un músculo bien hinchado, bien fuerte, porque levanta muchas pesas. Pues lo está haciendo en la boca todo el día y todos los días. ¿Qué es lo que pasa? El paciente te va a decir, o cuando estás preguntándole, oiga, ¿no se cansa? ¿No amanece cansado? Dice, sí, me duele el cuello y me duele la cabeza. Se confunde mucho problemas de apretamiento, no me voy a meter mucho ni otras cosas, con migrañas incluso, ¿sí? Y puede ser que estamos hablando solamente de un síndrome miofacial doloroso. Y el guarda es fundamental para esto. ¿Qué va a hacer? Bien concreto. El guarda te hace un espacio que entonces va a hacer que cuando cierre tu boca no puedes hacer toda la fuerza. ¿Cómo funciona? Si yo estoy muy fuerte de mi brazo y voy al gimnasio y entonces pongo, no sé si alcanzan a ver ahí, si pongo sobre la mesa y yo puedo hacer toda mi palanca simplemente por física, si mi mesa es de cristal, incluso yo puedo llegar a romperla, ¿sí? Con la fuerza que pueda tener. Pero ¿qué va a pasar si en la misma mesa y con mi misma fuerza yo pongo muchos libros aquí y en lugar de hacer la palanca acá abajo, los libros me hacen que la palanca la haga acá? Físicamente no puedo hacer esa fuerza. ¿Y qué va a pasar? El músculo intenta apretar, no va a poder y se relaja. Eso es lo que quiero que haga el guarda. Y a la hora que se relaja, aprieta menos y entonces ya no me va a hacer estas fracturas en los cuellos de los dientes. En resumen, finalmente eso es lo más importante del guarda oclusal. ¿Qué puedo poner? Pues puedo poner ionómeros de vidrio, que son restauraciones que se hicieron precisamente para este tipo de situaciones. Ionómeros de vidrio de alta viscosidad. Hay nuevos, esto ha estado cambiando mucho, hay cada vez más materiales que tienen diferentes características, materiales para reconstrucción, materiales como base, materiales como foros cavitarios, etc. Entonces, ionómeros de vidrio, opción de restauración. Otra opción serían los compómeros. Los compómeros que es una mezcla entre resina con ionómeros de vidrio. Tampoco voy a hablar de materiales dentales en este momento. Estamos platicando de las opciones. Los compómeros aparecieron ya hace un buen rato como el material ideal para este tipo de lesiones, porque combina ventajas de los ionómeros con las ventajas de las resinas. Y hay varias marcas comerciales. Entonces, también podemos pensar en colocar compómeros. O podemos pensar en colocar una restauración con una técnica sándwich, que puede ser colocar un ionómero de vidrio como una base, como soporte de la dentina y luego una resina. Y hablando de las resinas, tenemos varios tipos. Tenemos resinas fluidas, resinas regulares, ahora hay resinas llamadas heavy flu, ¿sí? Las resinas, tampoco voy a hablar de resinas, no se crean. ¿Cuál es la técnica de la restauración? Lo primero ya dijimos, independientemente de la causa, tengo que revisar siempre el problema, bueno, la situación de la oclusión, que puede ser una de las principales causas. También sé que tengo poco tiempo, no me voy a meter mucho con esto, pero el revisar la oclusión es súper importante antes de empezar cualquier tipo de restauración. Y en este tipo de lesiones cervicales no cariosas es todavía más importante porque puede ser la causa. Les comento nada más, recordemos que la oclusión se debe de revisar en oclusión habitual, en lateralidades, en protrusiva y en deglución.
Y esto es antes de empezar, ¿eh? Revisamos la oclusión antes de empezar, hacemos nuestro proceso y la revisamos al final. Perdón si voy rápido, el tiempo no es mucho y a lo mejor exageré de información. Que entendamos qué es lo que nos está pasando. Tenemos un diente y entonces tenemos una fuerza que está soportando ese diente, que es el tejido de soporte, hueso, raíces, etcétera. ¿Sí? Entonces la raíz de ese diente lo está soportando así. Y cuando estamos nosotros teniendo una carga oclusal, ya sea normal, una parafunción, una carga indirecta, etcétera, se están distribuyendo las fuerzas y podemos ver nosotros cómo está distribuido el esmalte en un diente normal, en ese corte sagital. Entonces las fuerzas se van a distribuir en ese sentido y por la parte inferior está deteniendo al diente así. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si le aprieto fuerte, ¿quién cede? La parte más débil, entonces se cae. Esta es la causa de muchas de las lesiones cervicales cuando hablamos de oclusión. Si tengo este problema y le pongo una restauración y no lo corrijo, se va a seguir cayendo, simplemente por el espacio, por la física, nada más. Después de haber tomado el contacto de oclusión, bueno, pues lógico, lo que debo de hacer es revisar color. ¿Por qué voy a hablar un poquito de resinas y de la técnica ahorita? Lesiones cervicales también suelen ser de las más complicadas por colores. Como vieron las fotografías de los pacientes que les mostré, a veces ese diente está muy amarillo, muy café. Sabemos que el color de la parte cervical es más denso y generalmente es más oscuro y se va aclarando conforme va subiendo o bajando, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, el color sí es complicado, a veces tenemos que combinar colores. Vamos a pulir bien esa superficie. Trataremos de elegir entre 2 o 3 colores, no más. Si vemos muchos colores, nos vamos a perder. Tratemos de elegir entre, si veo que los dientes de mi paciente son de un tono café, un tono amarillo, tratemos de ver los tonos amarillos y elegir entre 2 y 3. Normalmente la principal opción generalmente es la más acertada. Si te la pasas un rato viendo el color, va a llegar un momento en que tu vista se cansa y ya no lo puedes ver bien, te confundes. Lo ideal es colocar un poquito de resina de la que elegimos y entonces polimerizarla y ver cómo queda. Si queda bien, la botamos y hacemos nuestro proceso. Vamos a anestesiar, vamos a hacer el aislamiento. Lo ideal es que sea un aislamiento absoluto. De ser posible, emplearíamos grapas como esta que está aquí, que son grapas para dientes anteriores. Hay grapas que se pueden incluso modificar. Si fuera posible, como el caso que estamos viendo ahí de esa lesión, esa es una corona que se va a reparar y no se va a cambiar. Entonces se puede colocar incluso hilo retractor, dique y la grapa. Y podemos trabajar así. Acuérdense que lo ideal es tener el campo lo más limpio posible. Tenemos que evitar todo tipo de contaminación y debemos tener acceso y visibilidad para poder hacer una correcta restauración. La otra opción que es lo más común, la vida más real, es que tengamos que usar hilo retractor. Porque muchas veces esa encía es tan delgada, en la zona es tan complicada, o como el caso de la izquierda, que es más de una lesión, bueno, pues difícilmente podemos poner un dique de hule. Podemos utilizar hilo retractor y combinarlo con algún retractor de carrillos, etc. El aislamiento relativo es válido, pero tiene que estar bien hecho. No necesariamente, fíjense, no necesariamente rollos de algodón. Hay otras opciones. Hacemos nuestra preparación. Si no hay caries, solamente vamos a limpiar esa zona y dependiendo de la causa que ya identificamos, podemos hacer un ligero bisel. Los biseles actualmente se hacen por cuestiones estéticas, ya no son por retención. Los adhesivos, los sistemas que tenemos en la actualidad son demasiado buenos. La fuerza de adhesión en megapascales es superior a la adhesión normal del esmalte. Entonces, no tenemos por qué hacer retenciones para
extra retenciones para que la resina no se caiga. Les decía, la resina se pega y tiene bastante fuerza. Pero por cuestión de estética podemos hacer en ocasiones algunos biseles para que no se note, que no se vea. Normalmente este tipo de lesiones están en zonas que son más visibles y la estética es importante. Vamos a hacer la desinfección. Nosotros en la universidad utilizamos clorexidina. Se puede hacer también con hipoclorito de sodio, se puede hacer con fluoruros. La diferencia es que tienes que limpiar muy bien. Pero bueno, puede ser, hay que desinfectar. Después colocaríamos un protector dentinopulpar si lo decidimos así. Si decidimos colocar una técnica sándwich, por ejemplo, podemos colocar un ionómero de vidrio y después una resina. Colocamos el protector, después hacemos el acondicionamiento con el ácido. El ácido se pone después de haber colocado el protector dentinopulpar. Podemos tener dos técnicas de grabado, técnica de grabado total o técnica de grabado selectivo. ¿Sí? Voy a acelerar un poquito porque si no, no me voy a comer el tiempo, perdón. Recomendación, cuando hagan, después de haber grabado, laven perfectamente bien. De repente por ahí hay quien nos dice, quita el exceso de ácido con una torunda de algodón y con suero porque es más limpio. Háganlo con la jeringa triple, con agua y aire a presión. El agua de tu jeringa triple en teoría está limpia. La mayoría de las jeringas triples ahora en las unidades tienen recubrimientos en las mangueras que evitan que la biopelícula se quede ahí. Y cuando antes de trabajar purgas tus mangueras, entonces es un aire limpio, no estéril. Un agua y un aire limpio y con eso tú puedes lavar muy bien. Si tratas de quitarlo con una torundita de algodón, vas a dejar residuos y vas a tener problemas. Después de haber grabado, lo recomendable es que vuelvas a colocar clorexidina. Esto es para la inactivación de las metaloproteinasas. Los adhesivos, el adhesivo que vas a emplear, ahorita tenemos adhesivos de súper buena calidad, ¿sí? Están los adhesivos universales, que tienen muchas cosas, ¿sí? No son universales porque están para todo nada más, tienen cosas en su composición que es diferente a los otros. En los materiales dentales, ustedes saben que van evolucionando y van mejorando. Bueno, ahorita tenemos adhesivos de muy alta calidad que te van a hacer que las cosas funcionen mucho mejor. Y para tu restauración, lo que vas a hacer es colocar pequeñas capas. La recomendación es que coloques, si vas a usar un protector dentinopulpar, bueno, ponerlo ahí en la dentina y después coloques una capa de resina fluida que no sea mayor de 0.5 milímetros. Esto es para sellar. La resina fluida no está hecha para restaurar, tiene mayor contracción de polimerización. Y después colocarías tu resina regular en capas diagonales, no mayores a 2 milímetros, y las vas polimerizando de una por una, ¿sí? A veces una restauración aparentemente sencilla, lo que más tiempo te lleva es en estar poniendo los incrementos. Finalmente debes de polimerizar la capa inhibida por aire, que sabemos que es la capa que no polimeriza por completo para que se pegue otra capa. ¿Y cómo la podemos polimerizar? Para que polimerice completamente tu resina, puedes colocar una cobertura que puede ser a base de glicerina en agua, como conocemos el Liquid Strip o el Deox. Hay más casas comerciales. Básicamente es glicerina en un vehículo de agua. ¿Qué ventaja tenemos? Podemos poner la última capa de resina, colocar este producto y polimerizar encima. Y se polimeriza todo por completo. Pero si yo no tengo este tipo de materiales, puedo usar vaselina. La vaselina tiene una diferencia nada más. No es compatible con la polimerización de la resina. O sea, primero pones tu resina, la polimerizas, luego pones vaselina y vuelves a polimerizar. ¿Qué quiere decir? Que lo haces en 2 pasos. Después vas a hacer un terminado. Confundimos también mucho el terminado con el pulido.
y queremos pulir y estamos terminando. Terminar es quitar excesos. Si estamos hablando de lesiones cervicales que están muy cerquita de la encía y yo dejo un exceso, no lo dejo bien pulido, se va a acumular placa endobacteriana. Y entonces esto va a hacer que los márgenes puedan tener un problema de acúmulo de bacterias, de desadaptación en un futuro o de caries en el margen, no en la resina, en el diente. Entonces, debe de estar perfectamente terminado, liso, y después usar un sistema de pulido, el que yo tenga, pulir perfectamente bien esa superficie. Y puedo terminar con un pulido con alguna pasta diamantada. Después de que terminé, nosotros en la Facultad de Odontología tenemos la política, bueno, la escuela de sellar nuestras restauraciones. Terminamos y podemos hacer el sellado marginal de toda nuestra restauración con este tipo de selladores como el Easy Glaze o el Permasil. Casos pueden estar así y bueno, pueden terminar. A veces cuando reparamos hay diferencias, ¿sí? Creo que son las 10 en punto. No sé si me comí mucho tiempo. Muchísimas gracias por su paciencia, por su tiempo y espero pues les haya servido esto. No los haya dejado con más dudas. No sé si hay algo más. Algo más. Doctor Miguel, muchísimas gracias por tu plática, muy interesante. Agradecemos mucho tu participación. Sí, gracias. Ahora vamos a revisar en el chat si tenemos preguntas. Y estoy viendo que no tenemos ninguna pregunta en el chat, pero ok. Voy a compartir la pantalla. En la que se te va a entregar, doctor Miguel, pues un reconocimiento simbólico de parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Instituto de Ciencias de la Salud, Área Académica de Odontología. Otorgan la presente constancia al doctor José Miguel Damián García Guerra por su participación como ponente en el seminario de tópicos selectos en odontología con el tema de lesiones cervicales no cariosas en la plataforma virtual el 18 de noviembre del 2020. Amor, Orden y Progreso, Pachuca de Soto, Hidalgo, noviembre del 2020. Muchas gracias. Para ti, parte. Ok. Bueno, no, pues vuelvo a revisar el chat y no hay ninguna pregunta, ¿eh? Creo que damos por concluido. Es así como damos por terminado nuestro seminario de tópicos selectos en odontología. Agradecemos la participación a los docentes, la doctora Leti Fernández, la doctora Karen Hernández Hidalgo, al doctor Jesús Rivas, a la maestra Valderas. No sé si quiera comentar algo, doctora. Al doctor Carlos Enrique Cuevas, sí, y a todos nuestros alumnos, muchísimas gracias. Gracias a todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Yo solamente agradecer al doctor José Miguel Damián por esta participación. Gracias por enriquecer más nuestros conocimientos y gracias a todos por su presencia. Que tengan una excelente tarde. Gracias, muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego, doctora Elizabeth. Hasta luego. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, que esté bien. Hasta luego.